Hola, bienvenidos sean al segundo episodio de Verbo Talks. Para este episodio tenemos dos súper invitados. Estamos en la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Tenemos como invitada a Jennifer Mayo, ella es psicóloga clínica especialista en terapia sexual y de pareja, y a Jorge Grajales, psicólogo clínico y sexólogo clínico. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Eli. Muy feliz de estar en este espacio. Recibí esa invitación con mucho cariño, pero también con mucho entusiasmo, porque pues primero conecto mucho con este tema y segundo creo que es importante no solamente hablar del qué, sino del cómo, o sea, no del deseo, pero también cómo expresarlo y algunas herramientas que sean prácticas y pues que nos permitan vivir una vida erótica más placentera y saludable. Mil gracias. Igualmente, gracias, honrado de haber sido invitado, gracias por tenernos presentes a quienes nos dedicamos a estas cositas en la ciudad de la eterna llovedera, porque ya Bueno, muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Sabemos que es un tema tabú, bueno, el que vamos a hablar, me estoy adelantando, el tema que vamos a hablar hoy es un tema que puede ser un tema tabú para muchas personas, pero en Velvet creemos que es súper importante hablarlo, porque nosotros abrimos este espacio para que todos tengan acceso a una sexualidad abierta, en la que todos se puedan sentir seguros de hablar en un espacio seguro también. Primero quería empezar hablando sobre un tema muy específico, que es ¿por qué sentimos culpa cuando hablamos de estos temas o cuando hablamos de placer? Jennifer, basado en tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Yo creo que no es solo la culpa, también está el miedo, también está la vergüenza, y hablamos de muchas emociones que suelen ser displacenteras, pero que cuando hablamos en general del deseo, estamos hablando no solo del cuerpo, que lo asociamos inicialmente al cuerpo, sino que también estamos hablando de la historia de las personas. Y al hablar de la historia, también hablamos de la identidad. Y pues finalmente al vivir nosotros en una cultura que es mucho más prohibitiva y correctiva, donde se dice que es normal, que no es normal, que es atípico, y todo lo que se sale de esa norma pues es interpretado como algo malo e incorrecto. Y el deseo es muchas veces interpretado como algo malo porque es pecado, porque es un síntoma de inmadurez emocional o de pérdida de control, y cuando nos pensamos como seres deseantes estamos hablando del ser. Entonces, si el deseo es pecado, mi percepción y mi interpretación va a ser: yo soy una pecadora, no, yo tengo conductas que de pronto no son bien vistas a nivel de la sociedad. Entonces creo que nos cuesta mucho porque finalmente no queremos sentirnos rechazados, juzgados o señalados, porque lo que deseamos el otro lo interpreta como usted es una mala persona, o es una mala pareja, o es una pecadora. Entonces eso nos cuesta mucho y a veces terminamos reprimiendo para poder ser queridos o para poder ser aceptados. Totalmente. No es la primera vez que hablamos de este tema. Voy a decir aquí un secretico. Ya habíamos hablado de este tema antes, backstage, y salió un punto muy importante, que era el tema de la infancia, cómo la infancia puede influir en nuestras decisiones adultas. Y tú estabas diciendo algo muy clave. No, vas a repetir acá de nuevo. Ahora sí, pero ahora sí en cámara. A ver, pues recordando lo que estábamos conversando, sí. Tenemos un montón de apuestas o focos en nuestra cultura que constantemente promueven este asunto de la prohibición o del pecado, de la culpa, de la vergüenza. Yo le digo en general al asunto del deber ser, que promueve todo el tiempo esta idea de que es normal y que no es normal. Entonces, en los sistemas familiares, cada quien, cierto, padre y madre educa con los valores que tiene, pero nuestra cultura nos ha llevado como a promover, en relación con el erotismo, en relación con la sexualidad, en relación con la exploración del cuerpo, todo el tiempo barreras, todo el tiempo temor. Entonces constantemente hay hay prevención, hay respuestas, preguntas sin resolver, falta de respuestas en la educación de la sexualidad. Y si a eso le agregamos la institución religiosa, política, educativa, constantemente estamos como anclados o en una guianza en nuestra educación de
qué se debe y qué no se debe. Entonces todo el tiempo estamos invalidando un montón de sentires que son humanos, que no tienen nada de malo, que si acaso tienen algún cuestionamiento es la decisión que vas haciendo con eso en relación con los acuerdos, con el consentimiento, con el abuso de poder, pero no con el sentir mismo del deseo, con la fantasía, con la exploración del cuerpo. Entonces, yo creo que todos tenemos historias en nuestra infancia de haber explorado los cuerpos tocando, comparando con el primo, la prima, el hermano, la hermana, pero todo se hace en ocultamiento, como todo muy escondido. Entonces, todo el tiempo estamos ahí como luchando un poquito con suprimir y aguantar. Porque es que finalmente nos enseñaron no a conocernos, sino a controlarnos, ¿cierto? Entonces desde ahí viene la prohibición y se va formando finalmente una idea de que el deseo o conectar con el deseo no es algo bueno. Exactamente, sí. De hecho, hablábamos eso y hablábamos de cómo eso puede influir en nuestras decisiones a futuro. Bueno, a nuestra personalidad, ¿no? Entonces ya cuando llegamos adultos empezamos a verlo todo muy mal porque ya venimos con una preconcepción de cuando éramos pequeños, ¿no? Y empezamos a reprimirnos hasta que empezamos a conocernos, ¿no? Y cuando empezamos a conocernos, también empezamos a conocer personas que también tienen como estos mismos intereses que nosotros, ¿no? Y creo que es súper importante saber cuáles son cada una de las fantasías que pueden surgir dentro de todas estas dinámicas. Basados en su experiencia, Jorge, ¿cuál crees tú que es la fantasía más frecuente, independientemente si es hombre o mujer? Uy, ahí le agregaste un detalle difícil porque ya estaba pensando la de las mujeres. Yo creo que el tema de los tríos es un asunto muy repetitivo y no necesariamente se hacen, porque aquí hay un detalle muy particular de la fantasía. No tiene que hacerse para que sea satisfactoria. Es decir, muchas fantasías que tenemos los seres humanos son satisfactorias en la medida en que son fantasía. Muchas, cuando las pensamos como la idea de ejecutar, pierde lo estimulante. Algunos sí las harán, pero lo que quiero llegar es que si hay algo repetitivo, tanto haciéndose o no haciéndose, es que nota un trío con otra mujer o con otro hombre, dependiendo de quién sea, pues me parece a mí que es como lo más repetitivo. Tal vez le seguiría algo con los juegos de roles, por ejemplo. Bueno, lo estoy diciendo por lo que yo encuentro en el consultorio con mis pacientes. Pero pues habrá que hacer una investigación para preguntarle a la gente. Porque no, yo estoy de acuerdo con Jorge con el tema de los tríos, independientemente de si es hombre o mujer. Y creo que también ahí van punteando los juegos de roles que tengan que ver mucho con dominancia. ¿Cierto? Como con otras prácticas también, sí. Está un poco relacionado con lo que tenemos aquí. Con el juguete. Sí. Con los juguetes, todo esto. Sí, con las prácticas de bondage, como que eso también hace mucho. Y lo que decía Jorge, creo que es importante aclararlo porque finalmente la fantasía es un escenario mental de completa libertad y que finalmente cumple una función reguladora porque tú en el escenario mental puedes hacer lo que quieras, como quieras, sin ninguna restricción y sin ser juzgado. Y pues ahí se trata de permitirse. Entonces, lo que decía Jorge ahorita es cuando la fantasía se vuelve la realidad, a veces las personas solemos tener expectativas muy altas y cuando las cumplimos decimos, no era tan chévere. Entonces, finalmente la fantasía, vivirla en el escenario como uno se la imagina, a veces en ese escenario no estás hiriendo a nadie, estás viviendo en un escenario erótico imaginario lo que tú quieras. Entonces, sentirse en la libertad de poder hacerlo, a veces finalmente es mejor quedarse con la fantasía. ¿Cierto? A veces hay que evaluar cuándo se convierte en un deseo y ya hablaremos más adelante de acuerdos y límites de la pareja. A veces ese sobaco no sabe tan rico como lo estabas imaginando. Tal cual, sí. Ese sudorcito no estaba tan chévere si lo probabas. O uno decir, pucha, no era tan chévere estar con una vieja, y yo me imaginaba estando con una vieja, pero en mi fantasía me generaba mucho deseo y me activaba mucho frente a eso, entonces sí, la fantasía a veces también hay que cuidarla. ¿Es frecuente en consulta para ustedes
tener parejas que se hayan arrepentido por haber, por ejemplo, tenido un trío y se hayan arrepentido o haya causado como algún daño? Porque yo siento que ese es como el temor que tienen la mayoría de las personas que quieren hacer un trío, el después, ¿no? ¿Qué va a pasar después con mi pareja? ¿Será que la voy a querer? ¿Me va a querer? ¿Va a buscar a otra persona? ¿No? Como ese tipo de cosas es lo que piensas tú. ¿Qué opinas? Puede pasar. Sin embargo, a mí con temas de tríos no me ha pasado, pero con parejas que tienen relaciones abiertas, cuando ya hablamos del poliamor y esas relaciones que llaman también no monógamas consensuadas, hay personas que quieren practicar el poliamor, pero no tienen la estructura de personalidad y las heridas emocionales que lo permitan. ¿Cierto? Entonces se ven como forzadas. ¿Por qué? Por aprobación con su pareja, porque no quiero perder ese vínculo. Entonces cuando yo me permito esa apertura de relaciones abiertas implica abrir puertas con prácticas como el bondage o fetiches con los que de pronto yo no me siento identificado y si siento culpa o si siento ansiedad o siento celos que no puedo controlar y yo digo, no, es que yo quiero tener una relación abierta, pero de verdad la sufro demasiado. O sea, no sé cómo vivirla, no sé qué es lo que tengo que evaluar para vivirla. Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, hay unas fibras emocionales en cada persona que son individuales. Son de conocimiento de cada quien. Si tú no tienes como un proceso en el que conozcas cuáles son tus fibras, las cosas sensibles, aquellas cosas que te lastiman, muy difícilmente se puede promover esto en pareja con sanidad. Pasa, ocurre, se puede echar a andar, pero termina en problemado. Entonces, yo lo concluyo como que siempre que se utilizan estas fantasías como formas para arreglar o compensar temas de pareja, va a salir mal. Sí, no es sano. Siempre. Esto sale bien cuando es más potencializando el erotismo a partir de un ejercicio cómplice, trabajado en confianza. De lo contrario, los acuerdos se caen, se vulnera el acuerdo, sale un imprevisto y no se sabe qué hacer en ese momento. O no me hieres porque te acostaste con la otra persona, porque en eso quedamos, pero me hieres porque no me contaste que ibas a hacer esta otra cosa y habíamos quedado. Entonces, antes de llegar a los acuerdos, que yo creo que es clave, vital, súper importante, creo que es el centro de todo, quiero que hagamos una diferenciación, bueno, que me ayude a hacer una diferenciación entre relación abierta y poliamor, ¿no? Creo que para las personas que jamás han escuchado estos términos, o bueno, la audiencia, no me ha hablado casi, que están escuchando estos términos, quizás es como, no, esta gente lo que quiere es coger a lo loco sin importar nada más. Entonces, quisiera que ustedes me dieran sus definiciones de qué es una relación abierta y qué es poliamor y bueno, qué diferencia cada cosa. Lo que pasa es que finalmente todavía sigue habiendo mucho tabú, pero cuando hablamos de poliamor estamos hablando de relaciones no monógamas consensuadas. ¿Qué quiere decir? Que también hay acuerdos. Cuando hablamos de una relación abierta no es hagamos lo que nos dé la gana. Cuando hablamos de relaciones abiertas estamos hablando de que también hay unas reglas, de que también podemos definir qué vínculo vamos a priorizar. ¿Cierto? No solamente puede ser que, digamos, te puedes acostar con cualquier persona, pero una regla que tenemos internamente es que los besos son exclusivamente para mí. O sea, también hay exclusividad, también hay acuerdos. Y justamente si eso no se conversa, si no se habla con transparencia, pasa lo que pasaba. No importa si es una relación abierta o no, pero si el vínculo no se cuida, no va a funcionar. Entonces, digamos que cuando hablamos de poliamor y relaciones abiertas, digamos las relaciones abiertas están dentro del poliamor, pero hay ahí ya otras variantes, ¿cierto? Como... No, corrígeme si estoy mal. Creo que las relaciones abiertas están como más relacionadas al sexo, o sea, tener sexo con otras personas sin relacionarte de forma amorosa, ¿no? Y el poliamor sí tienes como varias relaciones. Digamos que se le llama también el metaamor. Digamos, somos pareja, pero tú estás saliendo con él y el metamor es también toda esta relación. Okay, ¿cómo hacer eso? Sí, pero y también con la que yo salga puede ser otra. Sí, pero finalmente
cuando hablemos de relaciones abiertas en general o poliamor, tienen que haber reglas de cómo cuidar el vínculo y cuál vínculo es prioritario. Este vínculo es prioritario, ese vínculo es prioritario, o qué nos vamos a permitir en términos de sexualidad y también en términos románticos. Lo que tú defines como vínculo prioritario es mi pareja principal, ¿no? Sería Sí. La base del triángulo. Ajá, Correcto. exacto, de donde nació todo. Sí. De donde nació la locura. Pero sí es un asunto como más bien semántico. Sí. O sea, si vos discutís esto con, no sé, con grupos activistas y tal, entonces cada quien como que le hace un énfasis al uso de la palabra. Entonces unos dicen, no es poliamor, la categoría es polirrelaciones. Si metemos el sufijo amor, ya estamos hablando de vínculos afectivos. Ajá. Entonces ahí no entraría la categoría de relaciones abiertas, o por lo menos no en torno a lo erótico, a tríos, eso no es poliamor. Entonces, las relaciones abiertas todas son polirrelaciones, pero las polirrelaciones son una categoría mucho más grande, donde están los tríos, donde están las relaciones abiertas, donde están las triejas, por ejemplo, que son las relaciones de tres, amorosas, con convivencia, con que vivan acuerdo. juntos. Exactamente. Ajá. Entonces se empieza a abrir como el espectro mucho más. Que casi siempre suelen ser dos mujeres y un hombre, pero también puede ser, Sí. o sea, Yo recibo más hombres, sí. triejas de hombres. O sea, de dos hombres y una mujer. No, ¿Cómo? 3 hombres. 3 hombres. O sea, los hombres, el mundo gay de hombres es mucho más abierto en esta subcultura como para No, y el promover mundo gay esto. en general, de mujeres también, más que las parejas heterosexuales, yo creo que es mucho más común. y Sino por que lo yo me he dado es- cuenta, o por lo menos lo que yo he percibido, que en las mujeres, en el mundo gay de mujeres, hay más predisposición a la traición, a los celos, Sí, a la hay más desconfianza. activación. Sí. Y los hombres, todos se comen con todos en el mismo círculo. Y perdón, yo sé que esto va a sonar a un juicio, pero lo digo por experiencia con mis pacientes, y esto es algo reconocido por todos. Claro. Se conocen 10 amigos, y de esos 10 amigos, 5 se han metido con otros 3, y solo quedan como 2 que como que no va con Claro. ninguno. Pero creo que eso también tiene que ver con cómo funcionamos hombres y mujeres. Nosotras somos un poquito más emocionales, el vínculo romántico y afectivo es más importante, ustedes son mucho más prácticos, mucho más Sí. directos y funcionales, y bueno, yo creo que eso se ve reflejado también en eso. Bueno, ahora sí vamos a pasar al tema de acuerdos. Ha tenido mucha anticipación este tema. ¿Cuál piensan que debe ser como... O sea, yo siento que, no sé, corríganme, que cada pareja tiene acuerdos diferentes, ¿no? O sea, cada pareja coloca acuerdos diferentes. Por ejemplo, el tema de los besos, ¿no? El tema de los besos para una pareja puede ser muy importante y para otra pareja puede ser no tan relevante. O puede ser importante en un momento de la relación y ya luego la relación mutó y ya como que no fue tan relevante. Entonces, ¿Los besos en dónde? de la boca. Ya. No, lo que estaba diciendo Jennifer, que los besos suelen ser muy íntimos, ¿no? Como esto solamente lo hago con mi pareja porque es algo muy íntimo y quiero reservarlo para mi pareja, ¿no? Digámoslo así. Sí. Piensan, o sea, ¿cómo deberían ser los acuerdos? Yo sé que no debe ser una regla, pero bueno, al menos una guía básica. Yo pienso que lo que tú dices es verdad, y yo a mis estudiantes les digo, todo depende, ¿cierto? Y todo depende justamente no hay una regla general. Cada pareja tiene una historia, tiene unos miedos, tiene unas heridas y por ende tiene unas necesidades emocionales. Y yo creo que los acuerdos deben ir en función de esas necesidades emocionales y de cómo cuidar el vínculo. Entonces, si yo tengo una herida de abandono o una herida de imperfección, ¿cuál es mi necesidad emocional? Y de acuerdo a eso, ¿qué es lo que yo necesito de ti para yo sentirme que soy suficiente, o para yo sentir que a pesar de que tenemos una relación abierta, no me vas a abandonar? Exacto. ¿Cierto? O no me voy a estar comparando. Entonces va a tener que ver con la necesidad emocional, y en eso cada uno tendrá que evaluarse de manera transparente qué es lo que a mí realmente me duele, para saber también cómo lo comunico. Ahora, las bases que deben estar siempre tienen que ver con la comunicación.
y con el poder permitirse conocer con curiosidad y diferenciar qué es un deseo, qué es una fantasía, qué es una preferencia erótica, o sea, para poder saber qué cosas son más negociables, qué cosas no son tan negociables y de acuerdo a mi historia de vida poder hacer peticiones adecuadamente con herramientas de comunicación. Exacto, sí. ¿Cuál piensa, o sea, basado en su experiencia, cuál piensan que son los acuerdos que más se suelen romper, que no son sostenibles en el tiempo por alguna razón, o depende mucho de la pareja? Sí, es que en cada relación se va volviendo importante un detalle u otro detalle, entonces finalmente, retomando lo que decía Jennifer, justamente es que en cada relación hay simbolismos de asuntos que son los que sostienen como esta sensación de exclusividad o de elección que tenemos nosotros. Que si lo haces con otra persona me vas a herir porque eso solo lo quiero conmigo. Ajá. Entonces, la vulneración de esos acuerdos puede ocurrir por un lado, o por esto, o por el beso, o porque le dijiste amor y yo quiero esa palabra solo para mí, o bebés. Uy, no. Yo Sí. aquí recordando hay un asuntico particular que para mí se repite y es que de pronto se acuerda abrir la relación y se acuerda que se va a comunicar. Eso es lo ideal. Normalmente, por lo menos en los trabajos sexoterapéuticos, promovemos siempre que haya acuerdos. Muchas personas simplemente abren la relación ahí como les vaya. El asunto es que se abre la relación y normalmente uno de los dos va y se hace otra canita al aire, como se dice por ahí, y no lo contó. Ajá. Argumentando que pues la relación está abierta, no estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo algo que no se acordó, pero sí se pasó un pedacito de comunicación o algo así. Entonces suele. Exacto. Y yo quisiera agregar algo a eso, y es que muchas veces los acuerdos se piensan hacia afuera, pero no siempre se habla de los acuerdos hacia adentro, los que implican cuidar el vínculo. Yo puedo decir, cada uno puede tener relaciones sexuales con quien quiera y nos podemos decir y no pasa nada, o no nos digamos y todo bien. Pero los acuerdos hacia adentro están menos en el escenario y son los más importantes. O sea, más allá que la relación sea exclusiva o no, los acuerdos que tengamos internamente son los que me van a dar a mí la seguridad de que este vínculo es fuerte. Entonces, ¿qué acuerdos establecemos hacia adentro? Ven, ¿cuáles van a ser nuestros rituales de conexión? ¿Cuáles van a ser nuestros momentos de pareja? ¿Qué significaría priorizar este vínculo? Y eso es en lo que menos pensamos, porque pensamos hacia afuera. Si es una relación abierta, pensemos hacia afuera cómo nos relacionamos, pero yo creo que la prioridad tiene que ser, a pesar de que nos relacionemos afuera, cómo fortalecemos este vínculo para que podamos seguir manteniendo esta dinámica relacional con la que los dos nos sentimos cómodos. Tú dijiste una palabra full interesante que nunca la había escuchado, que son rituales de conexión. O sea, estos rituales de conexión son momentos de comunicación especial de la pareja. Cada pareja decide cómo Sí, y finalmente todos tenemos lenguajes del amor diferente. Ajá, por eso sí. los rituales van a ir en función de mis necesidades emocionales, pero también de mis lenguajes del amor. Si para mí son los detalles, para mí es el tiempo de calidad, los rituales de conexión son esas cosas que también acordamos hacer. Si vamos a tener una cita a la semana, o si queremos tener una experiencia nueva, o si nos encanta comer y cocinar juntos, como qué cosas nos permiten a nosotros mantener el vínculo a pesar de que sea abierto. Exacto. Nos hace cómplices. A mí me gusta mucho esa palabra porque aterriza como eso es entre tú y yo nomás, y eso nos hace sentir especiales, cubiertos, elegidos, etcétera. Claro, exacto. Es como, este es nuestro espacio, aquí no entra nadie, estamos nosotros dos. En todo lo demás sí entra. Sí. Entra todo el mundo, pero... Bueno, para las personas es muy sorprendente que haya apertura para un encuentro sexual con otros, pero no apertura para cocinar con otra persona. No, pues es que eso es lo que me hace a mí vincularme contigo en particular. Claro, y eso es lo que sostiene el vínculo y también permite más apertura para acuerdos que cada vez de manera gradual pueden ser más amplios. Yo quiero entrar a un tema que, o sea, es un tema muy complejo que, de hecho, antes, en las reuniones anteriores habíamos hablado de eso, era del BSM. Sabemos que es un tema demasiado extenso, que podemos hacer como 155,000 podcasts hablando de ese tema, nada más, y por eso
trajimos varias cositas de BDSM, bondage. Bueno, estas son suavecitas. Para bondage, para BDSM creo que no tanto, es que es más soft, ¿no? Puede ser como se use, lo que pasa es que todas deben tener sus formas de hacerse cómodo, que sea protegido, porque las personas también creen en estos mitos del BDSM que tiene que salir sangre y tiene que doler. Total. Yo les quería preguntar, o sea, desde el punto de vista como, bueno, psicólogos más profesional, yo sé que las personas que están como en el mundo del BDSM y están como muy metidos en este tema de no esclavo, sumiso, ¿no? Todo este tema, también se meten en todo este tema cuando están en terapia, es decir, tratan a la persona como esclavo o sumiso, ¿cómo se maneja esa parte? O sea, ha llegado algún paciente como que, no, aquí traigo a mi esclava conmigo o algo así, o no. Mi dominada. Sí, o nunca ha pasado. A mí no. A mí tampoco, yo nunca he tenido así, no. No. O sea, más fácil llegan porque está como las ganas y ni siquiera se ha promovido. Sí, ya como saben. que es más para que, en pocas palabras, les ayudemos a comunicarlo, a lidiar con el miedo que genera escuchar la fantasía del otro, que a la operación o a la ejecución del ejercicio. Muchas veces las personas ya tienen toda esa información. Ya lo han visto. En YouTube, ¿cómo amarrar? Sí. Es que bueno, aquí tenemos esta que es, esta es de... Para amarre, supongo sí, yo. Esta es amarre, sí. Para... o sea, este es un kit básico que lo tenemos en la tienda. O sea... Hay una técnica muy bonita que se llama shibari, que es japonesa. Ajá. Es hermosa, que se hacen unos nudos y tal. Vamos a poner unas imágenes acá. Edición. Bueno, sí, yo las he visto que se ponen como... Es muy artística, muy bonita. Pero sí. Claro, también el uso erótico que le quieras dar. Ajá, exacto. Esta se ve que es pequeñita, que es como 3 metros. Por acá tenemos a los dueños. Es de 3 metros, ¿no? Sí. Ajá, sí. Bueno. Sí, ese es como básico, creo. No, mentira, creo no. Entonces, o sea, jamás han tenido como esa situación en donde... Es lo que menos pasa, eso va a sonar yo creo que aburrido de nuestra profesión. Porque sí, nosotros... Ustedes están esperando un día que llegara así como con la máscara. Es que siempre que nos preguntan qué es lo más raro que se encuentran, no pasan cosas tan raras. Sí, la parte... La fantasía es esa, la fantasía es lo que nos podemos encontrar, por la realidad es que no pasan ese tipo de cosas en consulta. Vienen más es por un tema emocional con el que no han logrado como ir a vivir esto de forma pues disfrutable, plena con la pareja, que con la operación o la ejecución, insisto, de la actividad del bondage, del amarre, ya la información está y la conocen. Es que no sé cómo decirlo o ya hemos tenido dificultades, entonces ella se sintió abandonada en un momento en el que temas emocionales, la sexología tiene mucho del trabajo terapéutico realmente. Sí, porque en este tema de BDSM, pues la persona que toma la parte dominante se vuelve como otra persona, ¿no? Sí, es como si asumiera un personaje, pero inclusive teóricamente hablando, en la vida real funciona al revés. Una persona que sea un poquito más introvertida, de pronto en el escenario erótico es mucho más dominante, porque es una forma de conectar con eso que en la realidad normalmente no conecta, y a veces viceversa. Una persona dominante y fuerte puede ser que en el escenario erótico le gusta ser, digamos, ¿cierto? O sea, pasa mucho que el erotismo no lo he visto desde ese punto de vista. Se convierte en una vía de compensación a asuntos emocionales que no ejecuto tan claramente. Entonces, la que nunca decide qué comer en pareja, cuando están teniendo sexo, es la que se sube. Sí. Eso es lo bonito del erotismo. Ahí pasan muchas cosas se desenvuelve mucho de nuestro lenguaje emocional en diferentes formas. Eso está muy bien. Bueno, ahora quisiera pasar a otro tema que también es súper relevante para todo esto, especialmente
estos temas que ya requieren como más sumisión, porque yo sé que no es como de un día a otro, ¿no? La persona que es dominante va trabajando poco a poco la mente, ¿no? De la persona que es sumisa. Y ¿cómo se hace para comunicar todo esto? ¿Cómo hacemos nosotros para poder comunicar todo lo que estamos sintiendo? O bueno, por ejemplo, una persona que es tímida, ¿no? Lo que estamos diciendo ahorita, una persona que es tímida, que jamás se atrevería a hablar de estos temas, pero que en su intimidad es una persona dominante y le gusta, por ejemplo, el BDSM y lo ha practicado pero no con su pareja. ¿Cómo lo haría? O sea, ¿qué herramientas tendría que tener o qué sugerirían para poder hablar estos temas con su pareja? Bueno, yo creo que nosotros, como tú lo decías ahorita, gradualmente hay que empezar a tener tacto, pero yo siempre he pensado que las personas no fuimos criados en habilidades blandas. Entonces, cuando pensamos directamente, vamos a hablar de fantasías, fetiches o algunas peticiones eróticas que no sean muy comunes, decimos, vamos a hacerlo ya de esta manera, pero yo creo que hay que devolverse un poquito más. Y un poquito más es en el autoconocimiento, ¿cierto? En el reconocer qué es lo que siento, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, de dónde viene, en reconocer al otro también que puede tener límites y que eso está bien, o sea, que eso no está mal, reconocer a mí que me activa, que puedo activar el otro y cómo puedo yo reaccionar frente a eso, y en habilidades de comunicación. Yo digo, sería genial que en los colegios cuando uno está chiquito le enseñaran a uno habilidades de comunicación y asertividad, sería lo máximo, sí, claro. ¿Cierto? Porque eso facilitaría no solamente la comunicación desde la sexualidad, sino desde el mundo emocional y de un montón de necesidades. Pero digamos que hay que hacer un entrenamiento inicial y yo diría que, digamos, como la estrategia práctica que yo muchas veces les enseño a mis pacientes en comunicación, no necesariamente en comunicación sexual o erótica, sino en comunicación en general, es siempre hablen en primera persona. Yo siento, yo necesito, yo quisiera, yo estoy pensando en esto, de una manera concreta, muy específica, no, yo quiero que exploremos más. ¿Qué me está diciendo eso? No me está diciendo mucho, pero yo quiero que hagamos tal cosa que nunca hemos hecho porque, ¿cierto? Como ser muy específicos, muy operativos y no darle tantos rodeos, finalmente ser claros y directos. Pero hay que tener en cuenta que yo no puedo ir a tirar una bomba o yo no puedo entrenarme solito en comunicación si yo no he construido una relación que sea segura. Claro. Si yo construyo una relación que sea segura, hablar de esto es más fácil. Pero si no la he construido, no conozco también el otro, no me conozco también a mí, igual va a ser muy difícil, no importa la estrategia que uno intente practicar. Claro, estás tirando una bomba en un lugar sin cimiento. Sí, totalmente. Y entonces, claro, totalmente. Sí, obviamente estas prácticas no se pueden hacer con una persona que conoces hace un mes, 2 meses, no sé, digo yo, al menos no de forma segura, porque también sé que cuando estás practicándolo tienes como ciertas palabras de seguridad o tienes ciertos parámetros que tienes que seguir para que sea seguro, porque le estás como confiando tu vida a otra persona, ¿no? Sí, en parte sí. Sí. Nudos de seguridad, todo ese rollo. Pues realmente hay que hacerlo así. Yo me empalmo con lo que decía Jennifer, o sea, la respuesta a esto puede ser tan superficial como profunda según la persona que lo está lidiando. Para algunos es suficiente reconocer que no pueden hacerse responsables de cómo la pareja les va a escuchar lo que tienen para decir, o no pueden hacerse responsables pues de si le incomodó, sino que hay que comunicar y eso les es suficiente y también empiezan a soltar. Para otros no, pues hay que ir por allá abajo en su historia porque hay prevención al juicio, porque hay heridas de rechazo, de insuficiencia, entonces hay un montón de temor frente a lo que la otra persona le va a juzgar o a perder la relación. Entonces, en cuanto a herramientas, por supuesto que las habilidades de comunicación son la base. Como decía Jennifer, en primera persona, de forma empática, no como una imposición, como una propuesta clara, en fin. Por supuesto, de quien escucha, aprender a reconocer con empatía lo que se está diciendo, porque no es lo mismo escuchar
y promover una conversación que empezar a opinar sobre lo que el otro está diciendo. Claro. Ahí es donde se activa lo que hablábamos al principio. Entonces viene por allá toda esa línea de tiempo de eso no se toca, eso no se hace, eso no. Entonces, No, de que, ay, ¿por qué tú me estás diciendo eso? Ay, no, que no. Exacto. O sea, con un montón de prejuicios y cosas, como que ya, cálmate. Vamos a hablar y luego, ok. Esto está raro, esto está rara con ese gusto, ¿cómo así? Ahí no lo significamos como algo malo, eso tiene que significar algo amenazante. Sí. Entonces, las herramientas están basadas en lo que cada uno va necesitando por sus temores. Sí, de hecho en el primer podcast hablábamos sobre eso, de cómo pues una persona puede tener gustos y, o sea, ya sea porque los vio, porque vio porno, por lo que sea, y entonces la pareja dice, ay, ¿dónde aprendiste eso? O sea, en vez de decir como, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Empieza a juzgar. No, ¿dónde lo aprendiste? Me está haciendo infiel, Sí. me está traicionando, ya va. Paremos un momento. Bueno, ya estamos cerrando el podcast. La verdad estoy súper feliz de haberlos tenido acá. Voy a hacer una pequeña cuña. Ajá. Voy a hacer una pequeña cuña. Todos estos productos que ven acá, a excepción de las botellas, los puedes encontrar en velvetsexstore.com. Todos están disponibles. Ese es un kit de BDSM. Estos a mí me encantan. Tiene un montón de sabores, Sí. Hay uno que es, ¿cómo se llama esta sensación? Electrizante. Sí. Sí. Es súper bacano, sí. Win. Solo para entendidos. Jorge, ¿me ayudas a mostrar también la máscara? Sí. Te la puedes poner. Pero si alguien coge el látigo y me... Está pero es chiquitito. Una varita. Eso es como para acariciar, ¿no? Sí, que creo que es como para... Para estimular la piel. Bueno, Está bonita. Está Sí, chévere. está súper bonita. Bueno, ¿Qué te quieres poner? quisiera, si me ayudan, una reflexión final de cada uno de ustedes para despedirnos. En general, de todo lo que hablamos. Sí, de todo lo que hablamos. Bueno, es difícil de todo lo que hablamos una conclusión, pero yo creo que es más una invitación a conózcase. O sea, si usted quiere recorrer este camino de tener más apertura en la sexualidad, el primer paso es atrévase a conocerse y permítase escuchar al otro con empatía, o sea, entender que crecimos en un contexto que va a permear mucho lo que interpretamos y que también hay que dudar de esas interpretaciones, pero explore con curiosidad. Ay, gracias, Jorge. Me gustaría decir que, primero, si usted no conoce y no se ha pensado en sus fibras, no es viable que desarrolle con su pareja o sus parejas una exploración erótica sana. Entonces eso invita a la autoexploración emocionalmente hablando, ¿cierto? Y lo segundo es que para esto, yo siempre digo que esto suena cliché, pero es cierto, necesitamos un montón de empatía que se refiere a renunciar a las lógicas. O sea, esto no se arma con el por qué, con cuestionar y eso de dónde viene. No. Es lo que es. Me dispongo o no me dispongo, puedo empatizar con eso o no. Si nos basamos en las lógicas, todo el tiempo estamos cuestionando y buscándole origen y buscándole un montón de trabas al asunto. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Apreciamos demasiado el tiempo que compartieron con nosotros hoy. Ojalá pudieran acompañarnos nuevamente en muchos de los otros temas que tenemos pendientes acá en Medellín. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Síganos como Velvet Pleasure y velvetsexstore.com. Gracias, Listo, mil gracias. Chao. Chao. Chao.